Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 9 del curso de precálculo. En la primera parte de esta lección estamos viendo cómo dibujar gráficas de unas funciones muy especiales, dos tipos de funciones muy especiales. Una de ellas decía que tenía el dominio restringido o restricto y la otra se decía que estaba definida por partes o por pedazos. Y dijimos que esas funciones y sus gráficas eran muy importantes en los cursos de cálculo porque nos ayudan a visualizar unos conceptos que ustedes verán en esos cursos de cálculo cuando los tomen en la universidad. Bueno, aquí tenemos un cuarto ejemplo que nos presenta una función que se llama h y está representada por esta fórmula. H de x es igual a 1 sobre x. ¿Okay? Y usted dirá, bueno, como aquí no me dicen nada con respecto a la variable independiente x, que es la que representa los valores del dominio, pues usted puede pensar que no pertenece al tipo S en donde tiene el dominio restringido, porque no dice nada sobre qué valor yo le puedo dar a la x, ¿verdad? Igualmente, recuerde que, o fíjese más bien, que aquí nada más tenemos una fórmula que nos da los valores del alcance de esa función. No tiene varias fórmulas, en cuyo caso, entonces pertenecería a otro tipo de función que estamos estudiando, que es el que está definida por partes o por pedazos. Muy bien. Así que usted dice, bueno, pues ¿qué de especial tiene eso? ¿Qué relación tiene eso con uno de esos dos tipos de funciones, ¿verdad?, que estamos estudiando? Bueno, fíjense que la expresión que nos da el valor del alcance es 1 sobre x, es una fracción, ¿verdad que sí? Y tiene la variable independiente, la variable que representa los valores del dominio de esa función en el denominador. Así que yo tengo que tener cuidado porque entonces esa x que está en el denominador no podrá ser 0, porque recuerde que no se puede dividir entre 0 porque el recíproco de 0 desde el álgebra elemental aprendimos que no existe. Bueno, pues entonces eso quiere decir que el dominio de esa función van a ser todos los reales, ¿verdad?, excepto el 0. Para hacer eso, ¿verdad?, los reales excepto el 0, efectivamente el dominio de esa función está restringido, porque no son todos los reales. Que recuerde que siempre que usted representa una función por una fórmula, quiere decir que el dominio deben de ser todos los reales, sino que es nada más que un subconjunto de los reales, porque fíjense, ya los reales menos el 0. Así que su dominio está restringido a los reales excepto el 0, ¿eh? Así que sí pertenece a este tipo de funciones que estamos estudiando. Así que por eso hemos indicado aquí que esa función es una función con dominio restringido. Bueno, pues lo que yo quiero es dibujar su gráfica, pues recuerde que lo primero que usted hace es preparar una tabla de valores en donde usted en las entradas pues determina varios puntos que van a estar en la gráfica de esa función, ¿verdad? Bueno, fíjense que yo le voy a dar unos cuantos valores a la x, que representa los valores del dominio, ¿verdad?, excepto que no sea el 0. Y fíjense que cogemos unos valores bien sencillos, el 1, el 2, el 3, el negativo 1, negativo 2 y negativo 3. Yo diría que hasta ahí está la cosa muy bien. Ahora, fíjense que como el dominio de esa función son los reales excepto el 0, no podemos coger el 0 ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, hay valores que usted podría escoger cerca del 0, ¿verdad? Y usted diría, bueno, ¿qué pasaría si yo me acerco al 0 en donde la función no está definida? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me acerqué al 0 con valores del dominio? Fíjense que en el ejemplo número 3, la fórmula decía así, la expresión que nos daba la fórmula de la función número 3 decía x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Y habíamos decidido entonces que el dominio de esa función eran todos los reales, excepto el negativo 1, ¿verdad? Porque fíjense que el negativo 1 haría lo mismo que hacer 0 aquí, haría que el denominador de esa expresión vale 0, ¿verdad? Aquí el negativo 1 haría que esta expresión valdría 0, ¿verdad? Porque el negativo 1 más 1 valdría 0 el denominador, y no puede ser. Pero entonces habíamos visto que esa expresión yo la puedo simplificar así. Esto como una diferencia de cuadrados perfectos, ¿verdad? Lo que está en el numerador yo puedo factorizar como x más 1 por x menos 1, ¿se acuerdan? Esto en el álgebra intermedia, ¿verdad? La raíz cuadrada del primer término más la raíz cuadrada del segundo. Entonces esos mismos términos acá en el segundo factor restándose sobre x más 1. Y entonces fíjense que el x más 1 se iba y entonces esa expresión se simplificaba a x menos 1. Así que fíjense que entonces yo no tendría que sustituir en este sitio, ¿verdad?, sino en este, excepto que no puedo darle el valor negativo 1, aunque aquí le podría dar el valor de negativo 1, ¿verdad?, porque negativo 1 y negativo 1 da negativo 2, que nos daría una expresión que no está definida. Pero, como esto es lo que resulta de esta expresión y esta expresión desde un principio, no te podía darle el valor a la x de negativo 1, pues entonces aquí tampoco se lo puedo dar. Ahora, fíjense que aquí no había preocupación de qué es lo que pasa con el menos 1, porque fíjense que no existe ese factor, ¿verdad?, que es misterioso en el denominador de ahora de la expresión en la cual se simplificó, la expresión que nos daban inicialmente. Ahora aquí fíjense que este factor x que estaba no se cancela, está ahí, ¿ves?
Pues sería interesante ver qué es lo que pasa con la gráfica de esa función cuando yo tuve valores bastante cerca del cero en donde la función no está definida. ¿Okay? Bueno, para eso yo escogí unos valores adicionales, ¿verdad? Cogí unos valores acercándome al cero, fíjense, el 1/2 está bastante cerca del cero, después cogí el 1/3, ¿verdad? Que es todavía más cerca del cero, y después cogí 1/4 que es todavía más cerca del cero. Así que fíjense, cogí 3 valores, 1/2, 1/3 y 1/4, que se van acercando al cero por la derecha del cero, ¿verdad? Porque ese es un número positivo, ¿verdad? Y para ver qué pasa si me acercara al cero por la izquierda, ¿verdad? Tomo unos números negativos que se van acercando cada vez más y más al cero. El negativo medio, ¿verdad? Bastante cerca del cero. El negativo 1/3, que es todavía más cerca del cero por la izquierda, y después el negativo 1/4, que es todavía más cerca del cero por la izquierda, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a ver qué es lo que pasa con esa gráfica cuando yo me acerque al cero, que es donde no está definido. Y aquí sí que es interesante ver, porque fíjense que esa x que está abajo no se elimina. No es como aquí que es x más 1, que se convertía en cero si la x era negativo 1, se convertía en una cosa que no había problema con ella, ¿verdad? Pues no tenemos que investigar qué es lo que pasa cuando la x se acerca al negativo 1. Esa es la diferencia. Bueno, pues entonces vamos a ver cuáles son los valores que le corresponden a esos valores que escogimos para del dominio, ¿verdad? Esos valores que están asignados a la x, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que le corresponden en el alcance sustituyendo en la fórmula, ¿verdad? Cuando la x vale 1, ¿cuánto valdrá la y? Bueno, pues 1 sobre 1, que es 1. Cuando la x vale 2, ¿cuánto valdrá la y? Que recuerde que es h de x, pues será 1 sobre la x, que es 2. Cuando la x vale 3, pues será 1 sobre 3. Cuando la x vale negativo 1, pues será 1 sobre menos 1, que da definitivamente negativo 1, ¿verdad? Cuando la x vale negativo 2, pues será 1 sobre negativo 2, que es lo mismo que decir negativo medio, ¿verdad? Cuando la x vale negativo 3, será 1 sobre menos 3, que da negativo 1/3. Cuando la x vale 1/2, ¿cuánto será la y? Pues fíjense que será 1 sobre 1/2. Miren lo que yo hice aquí. 1 sobre 1/2. Miren que se convierte esto. Que sería, como esto es una división de 1 entre 1/2, pues lo mismo que decir, ¿verdad? 1 entre 1/2 de esta otra forma. Y visto así, eso es lo mismo que decir el primer número multiplicado por la segunda fracción virada al revés. ¿Se acuerdan? Por el recíproco de la fracción esta, entre la cual estamos dividiendo. Y aquí será 1 por 2 sobre 1, que es 2, 1 por 2, 2. Así que fíjense que el 1/2 se relaciona con el 2 en el alcance de esa función, ¿ok? De esa manera, tal como hicimos esto, yo puedo ver que el 1/3 del dominio de esa función se relaciona con el 3 en el alcance, el 1/4 en el dominio de esa función se relaciona con el 4 en el alcance, el negativo medio en el dominio de esa función se relaciona con el negativo 2 en el alcance, el negativo de 1/3 en el dominio se relaciona con el negativo 3 en el alcance, y el negativo 1/4 en el dominio se relaciona con el negativo 4 en el alcance. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, una tabla de valores que fíjense que tiene muchas entradas que cada uno de ellos correspondería a un punto en la gráfica de esa función. Bueno, pues ya que tenemos eso, vamos a preparar la gráfica. Dibujamos, fíjense, el eje de y y el eje de x, ¿verdad? Y entonces vamos a localizar esos puntos en ese sistema de coordenadas que hemos dibujado ahí. Fíjense que en cuanto al eje de x, ¿verdad?, yo puse desde negativo 4 hasta 4, ¿verdad? Porque fíjense que el valor más pequeño que tomamos en el eje de x, los valores del dominio, fue el menos 3, y el más grande fue el 3, ¿verdad? Y en cuanto al eje de y, fíjense que fue desde menos 4 hasta 4, porque da la casualidad que el negativo 4 es el más pequeño de los valores de la y el 4 es el valor más grande de los valores de la y, ¿verdad? Bien, por eso que escogimos desde negativo 3 hasta 3, y claro, como ocupo un espacio, nos pusimos desde menos 4 hasta 4, a pesar de que fíjense que yo no asigné a la x en ningún momento ni 4 ni negativo 4, ¿verdad? Ninguno de los dos, pero ocupo y lo añadí. Bueno, pues vamos a ver. El primer punto es el 1, 1, que tiene abscisa 1 y ordenada 1. Abscisa 1 y ordenada 1, pues es este que está aquí, ¿verdad? Abscisa 1 y ordenada 1. El 2, 1/2, pues el 2, abscisa 2 y ordenada 1/2, pues fíjense que la ordenada 1/2 se localiza a esa altura, ¿verdad? Porque fíjense que sería la mitad del camino entre 0 y 1, ¿verdad? 2, 1/2, está por aquí. Luego viene el 3 y 1/3, pues el 3 y 1/3, pues es más o menos a esta altura, ¿verdad? Porque recuerde que eso se determinaría el 1/3 subdividiendo esa unidad de 0 a 1 en 3 pedazos, ¿verdad? Y el primero es 1/3, que es más o menos a esa altura, ¿verdad? Bien, luego tenemos el negativo 1, que es este que está aquí, abscisa negativo 1, ordenada negativo 1, pues este punto, ¿verdad? Con abscisa negativo 1 y ordenada negativo 1. Tenemos luego el negativo 2, negativo medio, pues negativo 2, y entonces negativo medio es más o menos a esta altura, ¿verdad?, que sería la mitad del camino entre 0, que está aquí, en el eje de y negativo 1, ¿verdad? Luego sería negativo 3, negativo 1/3, pues negativo 3, y el negativo 1/3 tendrá más o menos esa altura, ¿verdad?, pensando que yo divido
ese intervalo de 0 a negativo 1 en 3 pedacitos iguales. El primer pedacito sería el que corresponde a negativo 1/3, ¿verdad? Así que más o menos a esa altura, a ese nivel, es que queda la ordenada de ese punto, ¿verdad? Bueno, después tenemos este punto que tiene abscisa 1 medio, 2. Pues 1 medio quedaría por aquí, ¿verdad? La mitad entre 0 y 1 en el eje de X. Y 2, pues esa es la ordenada, ¿verdad? 1 medio y 2. Y ese sería el punto para 1 medio, 2. Para 1/3, 3, pues 1/3 queda más o menos por aquí, ¿verdad? Dividiendo, ¿verdad? El espacio, la unidad de 0 a 1 en el eje de X en 3 pedazos, y 1/3 quedaría por aquí, y al buscar el 3, pues ahí está el punto que le corresponde, ¿verdad? En la ordenada 3. Luego tenemos 1/4 y 4, porque 1/4 todavía más cerquita del 0, ¿verdad? Entonces dividiríamos entonces esto en 4 pedazos iguales y quedaría más o menos por aquí. Y si me dice que es abscisa 1/4 y ordenada 4, así que caminamos hasta la ordenada 4, que es acá arriba, y el punto 1/4, 4 sería este que está marcado aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos, fíjense, el negativo medio, negativo 2, abscisa negativo medio, que es más o menos por aquí, ¿verdad? La mitad del camino entre 0 y negativo 1, 1 medio, entonces negativo 2 lo ha ordenado bien aquí, ¿verdad? Y ese sería el punto de negativo medio, negativo 2. Entonces el de negativo 1/3, negativo 3, pues negativo 1/3 sería más o menos por aquí, ¿verdad? Y negativo 3, pues caminamos hasta la ordenada de negativo 3, y entonces sería este punto que corresponde en la gráfica, ¿verdad? Y finalmente negativo 1/4 y negativo 4, negativo 1/4 pues sería más o menos por aquí, caminamos entonces hasta la ordenada menos 4, y este sería el último punto que corresponde a el negativo 1/4, negativo 4. ¿Ok? Bueno, pues si yo conecto a esos puntos, ¿verdad? Y estos puntos con una curva suave, ¿verdad? Pues la gráfica sale más o menos así, ¿verdad? Esta parte y esta parte. Y usted dirá, bueno, como que son dos partes, ¿verdad que sí? Y dos partes inconexas. Y cierto, fíjense que son dos partes inconexas, ¿ok? Porque esta parte que sigue bajando por aquí, por eso te puse una flecha, ¿verdad? Sigue bajando por aquí, no puede conectarse con esta que brinca acá arriba, ¿verdad? Porque si yo conectar esta parte, si hubiese de alguna manera de conectar esta parte con la parte de arriba, habría que cruzar el eje de Y. Y cuando yo cruzo el eje de Y, la abscisa va a ser 0. Y hemos dicho que el 0 no está en el dominio de esa función, ¿verdad? Así que no puedo cruzar de aquí, de esta parte que está, de la gráfica que está por acá abajo, acá arriba, porque entonces tendría que usar el eje de Y, y en ese momento paso por la abscisa 0, la cual no está en el dominio de nuestra función, ¿ok? Así que sí, son dos partes. Y dicho sea de paso, esas dos partes se llaman hojas de esa gráfica, ¿ok? Hojas. Bueno, fíjense unas observaciones que vamos a hacer. Primeramente, precisamente vamos a hacer eso. Note en esta gráfica consiste de dos partes inconexas, ¿ok? Que no están conectadas por la razón que le acabo de explicar. Si yo las conecto, si en algún momento diera la casualidad que se conectan, pues que tiene que haber cruzado el eje de Y, y en ese caso, en ese momento, ese punto por donde se cruza el eje de Y, la X vale 0 y la X no puede ser 0, porque estaría definida la función. Muy bien, así que son dos partes inconexas que se llaman hojas. Hojas. Unas gráficas tienen hojas, ¿okay? Son partes que no se conectan unas con otras. Muy bien, de esos tipos de gráficas veremos unas cuantas durante el curso, y después en este cálculo también tendrá otras gráficas que también están compuestas por hojas, por partes que no se conectan. Muy bien, ¿qué otra cosa vamos a observar aquí? Fíjense, si yo tomo valores grandes de la X, ¿verdad? Fíjense lo que está haciendo la gráfica. Se está acercando cada vez más y más al eje de X, ¿verdad que sí? Porque los valores de la función se van poniendo más chiquitos. Por ejemplo, si yo tomara el 1.000.000 acá, pues ¿cuál sería el valor del alcance? 1 sobre 1.000.000, que es una millonésima, bien chiquito, ¿verdad que sí? Pero fíjense que todavía sería positivo, estaría sobre el eje de X. No importa lo grande que yo coja, si en vez de 1.000.000 cojo 10 billones, ¿cuál sería el valor con que está relacionado ese 10 billones en el alcance de la función? Pues 1 sobre 10 billones, que es chiquititísimo, pero todavía es positivo sobre el eje de X. Así que fíjense lo que ocurre cuando los valores de la X se ponen grandes, los valores de la Y se ponen chiquitos, ¿verdad? Pero nunca llega la gráfica a tocar el eje de X. ¿Okay? Note también que cuando
el valor de X se pone grande y positivo, el valor de la Y se pone pequeño y positivo, ¿verdad? Pequeño y positivo. Lo que hace que la gráfica se acerque al eje de X, ¿verdad? Al eje de X, que se va acercando al eje de X por arriba, ¿verdad? Por arriba, pero no lo toca nunca. ¿Cómo es posible que si se está acercando a la X no lo toque nunca? Pues mira, no lo toca nunca. Porque vámonos ahora a 100 trillones. A cuando la X va de 100 trillones, ¿qué será? Valga la Y. ¿Cuánto vale la Y? 1 sobre 100 trillones, que es chiquititísimo, pero es positivo y no es cero, no toca al eje de X, ¿se fija? Bien. Fíjense también que cuando la X se pone negativa, bien negativa, los valores de la Y van aumentando, ¿verdad? O poniéndose también, podríamos pensar, pequeños en valor absoluto, ¿verdad? Por lo que la gráfica entonces también se va acercando al eje de X, pero tampoco lo toca, siguiendo el mismo análisis, ¿verdad? Noten que si la X toma valores negativos cada vez más grandes en valor absoluto, y el valor de Y se torna pequeño en valor absoluto, ¿verdad? Más mayor, porque fíjense que va subiendo, ¿verdad? Pero el valor absoluto se pone bien pequeñito, se torna pequeño en valor absoluto. Por lo que la gráfica se acerca al eje de X por abajo, pero sin tocar. ¿Qué podemos observar o notar también? Que si los valores de la X, ya notamos qué pasa si los valores de la X se ponen grandes positivos. ¿Qué pasa si los valores de la X se ponen pequeños positivos? ¿Okay? Pues fíjense que entonces los valores de la Y van aumentando, ¿verdad que sí? Van aumentando. Por lo que la gráfica entonces se irá acercando al eje de Y por la derecha, pero nunca llega a tocarlo, ¿verdad? ¿Por qué nunca llega a tocarlo? Porque el momento que lo tocaría sería que la X vale 0 y la X nunca va a valer 0. Puede ser cada vez más y más chiquitito la X, pero nunca llega a ser 0, ¿verdad? Y cada vez que sea más chiquito, el valor de la Y es todavía más y más grande, ¿ok? Observe también, observe además, ¿verdad? Que si los valores de X se tornan pequeños pero positivos, los valores de la Y aumentan, haciendo que la gráfica se acerque al eje de Y por su derecha. ¿Ves? Si la X se hace cada vez más y más chiquita, positiva, la gráfica se acerca cada vez más y más al eje de Y por la derecha del eje de Y, ¿verdad? Pero nunca lo toca. ¿Okay? Al eje por su derecha, pero nunca llega a tocar a ese eje de Y. Finalmente,
note que si los valores de la x se hacen cada vez más y más pequeños en valor absoluto, si son negativos, ¿verdad? Los valores de x negativos, si se hacen cada vez más y más pequeños en valor absoluto, van creciendo, ¿verdad? Porque se van moviendo hacia la derecha, pero en valor absoluto son cada vez más y más pequeños. Los valores de la y van disminuyendo, ¿verdad que sí? Disminuyendo. Por lo que hace que la gráfica se acerque también a la de y por la izquierda ahora, y nunca la llega a tocar por la misma razón, porque la x nunca puede llegar a ser igual a 0, ¿ok? Por esta razón, ¿verdad? Bien. Finalmente, note que si los valores de x se tornan negativos, los valores de x negativos, se hacen cada vez más pequeños en valor absoluto, ¿verdad? Porque fíjense y repetimos que, de hecho, los valores negativos de x se están aumentando, ¿verdad? Están moviéndose cada vez más a la derecha, pero en valor absoluto se están haciendo cada vez más pequeños, ¿sí? En valor absoluto, los valores de la y aumentan, o más bien disminuyen, ¿verdad? Disminuyen. Fíjense, si los valores de la x se van haciendo cada vez más y más pequeños en valor absoluto negativo, los valores de la x negativos se hacen cada vez más y más pequeños, los valores de la y disminuyen, ¿verdad? Haciendo que la gráfica se acerque al eje de y, ¿lo ves? Que se va pegando esa gráfica cada vez más y más al eje de y, pero sin tocarlo, nunca lo llega a tocar por la razón de que la x nunca puede ser igual a 0, ¿ok? No importa lo pequeña que sea, se mantiene a la izquierda del eje de y, cada vez más y más cerca sin tocarlo, pero sin tocarlo. Seguimos acá, pero sin tocarlo. Bueno, pues, ¿cómo se llama esa propiedad que tiene esta gráfica? Y que yo te voy a dar durante el curso que hay otras gráficas que tienen esa misma propiedad. ¿Cuál es la propiedad que estamos hablando? Que una gráfica tiende a acercarse cada vez más y más a una curva. En este caso, las curvas son rectas, ¿verdad? El eje de x y el eje de y, pero nunca lo llega a tocar. Pues cuando una gráfica se acerca cada vez más y más a una curva, sea una recta o no sea una recta, como vamos a ver en ejemplo más adelante en el curso, se dice que esa gráfica se acerca asintóticamente a esa curva, ¿ok? Decimos entonces en este ejemplo en particular que la gráfica se acerca asintóticamente a los ejes de coordenadas. Se acerca asintóticamente a los ejes de coordenadas. Pero en general, recuerden que la gráfica se acerca asintóticamente a alguna curva. En este caso, las curvas son dos rectas, ¿verdad? Se acerca a dos rectas, a dos curvas, que son rectas, ¿okay? Muy bien, pues esa información, fíjense, la hemos podido sacar de la gráfica de esta función en el último ejemplo que hemos discutido, ¿ok? Bueno, vamos a ver unos comentarios ahora, en donde vamos a repasar algo que usted aprendió en su geometría, específicamente en el tema de la introducción a la geometría analítica. Comentarios. Primero, recuerden, estamos repasando eso de geometría, que los interceptos de una gráfica son aquellos puntos en donde esta la gráfica interseca al eje, a los ejes de coordenadas, ¿verdad?
eje de X o al eje de Y, ¿no? Esos son los interceptos de la gráfica, donde esa gráfica cruza el eje de X o donde cruza el eje de Y. Esos puntos en donde ocurre eso se llaman los interceptos de esa gráfica, ¿okay? Recuerde que en el intercepto en Y, en el eje de Y, cuando una gráfica cruza el eje de Y, en ese punto la abscisa, la X vale 0. La abscisa es 0. Esto es, la X es 0. También recuerde que en los interceptos en el eje de X, la ordenada, la Y vale 0. La ordenada vale 0. Vamos a poner la rayita aquí porque no quiero borrar esta gráfica, ¿verdad? La ordenada, Y vale 0. Esto es Y igual a 0. ¿Okay? Fíjense que aquí yo he dicho el intercepto en Y y los interceptos en el eje de X. ¿Por qué? El intercepto en Y es singular y los interceptos en el eje de X son plurales. Porque puede ocurrir que una gráfica tenga más de un intercepto en el eje de X. No hay problema con eso. Ahora, fíjense que si la gráfica corresponde a una función, esa gráfica no puede tocar el eje de Y nada más que en un sitio. Por eso es que tiene nada más que un solo intercepto, en el eje Y y puede tener varios interceptos en el eje de X, ¿verdad? Porque fíjense que si una gráfica toca el eje de Y en dos sitios, pues eso quiere decir que el valor 0 en el dominio de esa función le corresponden dos valores correspondientes a lo que están en las ordenadas de esos puntos por donde esa gráfica cruza al eje de Y, ¿verdad? Así que vamos a hacer este tercer comentario. Note que la gráfica de una función solo podría tener un intercepto en el eje de Y. Pues si tuviera más de uno, eso significaría que al 0 en el dominio de la función que esos interceptos en Y, la X vale 0, ¿verdad? Así que sería el 0 en el dominio de esa función, a ese valor 0 le corresponderían más de un valor en el alcance, ¿verdad? Que serían las ordenadas de esos puntos en donde la gráfica cruza al eje de Y. Significa que al número 0, al 0, le corresponde más de un elemento en el alcance de esa función, ¿ok? Específicamente los valores que son las ordenadas